Mi nombre es Aixa, soy enfermera del Hospital Regional Río Gallegos. Nosotros, los profesionales de enfermería, comenzamos a prepararnos más o menos entre febrero y marzo de este año, cuando comienza todo este tema de la pandemia sobre el coronavirus. En mi área, que es el área de triage y actualmente el área roja respiratoria, mi área era la encargada, como el nombre lo dice, de triage, de seleccionar los pacientes en el sentido de evitar que entren al interior del hospital casos sospechosos. Para eso tuvimos una preparación con el comité de infectología, con las infectólogas del hospital, con el servicio de guardia que trabajamos en conjunto y demás servicios como ser terapia, clínica médica y demás, para ir ya preparando las bases de lo que sería en el caso de que esta pandemia empiece a superar y a superarnos como está haciendo hoy en número en Río Gallegos. Al principio nos manejábamos, como les dije, en el servicio de la guardia con un consultorio de aislamiento. Fue ahí donde atendimos el primer paciente contagiado, que era este señor chofer de un colectivo de las Horquetas, que transportaba, creo que era petroleros y demás. A partir de ese momento, desde marzo, no paramos más de atender pacientes positivos. Tuvimos una época tranquila, creo que esa época tranquila jugó un poco hasta en contra en la población porque se tranquilizaron demasiado pensando que esto no iba a llegar a Río Gallegos. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un contexto de un virus nuevo, mundial, y que a países desarrollados los ha tomado así desprevenidos y han sido víctimas de miles y miles de muertes. Río Gallegos no es una excepción, no estamos fuera del problema mundial. Sí creo que nos benefició poder trabajar y empezar a preparar las cosas con un poco más de tiempo y con un poco más de conocimiento de qué se trataba esto. Para todo el personal de salud. Es por eso que nosotros comenzamos un trabajo de a poco, con reuniones, con estudio, mucho estudio, muchas capacitaciones, hacíamos pruebas, hacíamos simulacros para ver qué íbamos a hacer cuando llegue el primer caso y de ahí en más. Mientras hacíamos este trabajo, a su vez, el hospital iba preparando toda un área que se iba a dedicar solamente a esto. Es toda una ala nueva, que es el área roja respiratorio. Nosotros allí lo que hacemos es recibir los pacientes con patologías respiratorias. El área está compuesta por 5 médicos, en su mayoría generalistas, algunos de ellos con amplia experiencia en urgencias, y somos 12 enfermeros en total. Es un área un poco complicada en el sentido de que prácticamente trabajamos al día de hoy con todos positivos, todos. Todos los que llegan al área ya son pacientes positivos y ya son pacientes que vienen con alguna complicación. Entonces no es un área donde podamos decir que tenemos que tener mientras más personal mejor. No, no es mientras más mejor, es el personal justo y necesario. Obviamente que falta en todo el país, en el mundo falta personal de enfermería. Ya lo dijo la OMS hace un tiempo atrás, que enfermería es una de las profesiones con más faltante a nivel mundial. Yo creo que se debe a que es una profesión tan poco valorada y reconocida socialmente, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Nos empezamos a preparar y formamos esta área. Nosotros en el área tenemos 4 camas que son de observaciones. Esto vendría a ser como, para que la gente lo entienda, una guardia respiratoria. 4 camas que son de observaciones, 5 consultorios más un consultorio de pediatría, para no estar mezclando pacientes sospechosos o positivos adultos con los pediátricos.
Hasta ahora teníamos bastante suerte en el sentido de que no teníamos pacientes pediátricos positivos hasta hace un tiempo atrás. Ya empezaron a aparecer, pero no es porque a los niños no se contagian, no, sí se contagian. Lo que pasa es que el niño lo manifiesta de otra manera, ¿sí? Bueno, el trabajo del área en sí es recibir este paciente. Fíjense que el hospital preparó toda una entrada aparte, está delimitado, las personas que han concurrido en algún momento al hospital lo saben, tienen una entrada para la guardia, una entrada principal para lo que sería consultorios externos o demás, y una entrada especialmente para el área roja respiratoria. Esto es porque trabajamos muchísimo en los protocolos de cómo atender pacientes sin ponerlos en contacto con el resto. Cómo hacer la división. Decidimos hacer la división con respiratorio. Todo paciente respiratorio nosotros lo considerábamos hasta hace poco caso sospechoso. Ahora lo ampliamos. Ahora para nosotros todo paciente es un caso sospechoso. Por eso yo le pido a la población que entienda en el sentido de que cuando demoramos un poquito la atención, que entienda cuando se le dice que no concurra al hospital. Primero porque creo que tenemos que ser cuidadosos con el recurso. El recurso está, no es que nos falta, no, el recurso lo tenemos, pero tenemos que saber administrarlo y tenemos que cuidarlo. Y cuidar el recurso del hospital, y cuidar el recurso del hospital es cuidarnos a nosotros también, en el sentido de que nosotros los profesionales tenemos que atender en el hospital a toda la población. Lamentablemente esta no es una localidad donde contemos con otros centros asistenciales del privado, como puede pasar en el norte del país, en el centro, en ciudades más grandes. El único que tenemos para contar, sabemos lo que pasó, se infectó también, y se infectó porque se lo consideró siempre una zona verde sin tener en cuenta de que todos estamos expuestos a esto. Por ahora quedó el hospital, ¿sí? Después está el hospital militar y demás, pero digamos que la base central es el Hospital Regional de Río Gallegos, siempre fue así, es el hospital de referencia de la provincia y en este momento es el hospital que se ha puesto al hombro esta pandemia. Los profesionales de la salud se la han puesto al hombro y sobre todo el personal de enfermería. Personal de enfermería, más allá de los que ya comenté, de que siempre fue escaso por una cuestión mundial, y nosotros no estamos exentos de eso tampoco, el personal de enfermería se puso toda esta situación al hombro. En mi servicio, en el área roja, nosotros somos 12 enfermeros, la mayoría del plantel son enfermeros jóvenes, profesionales, recibidos de la UMPA, esa es la gran mayoría, y son enfermeros que se han puesto, este trabajo lo han manejado con una responsabilidad y con una atención y con un profesionalismo admirable. Bueno, en sí nosotros recibimos los pacientes y hacemos una pequeña valoración, a veces van a ver que no los hacemos ingresar hacia un consultorio, sino ahí nomás desde la puerta hacemos una pequeña valoración, un par de preguntas y ahí evaluamos si el paciente es para el área respiratoria, porque a veces hay patologías cardíacas que son los síntomas muy parecidos y se confunden. Evaluamos si es para el área respiratoria y de ser así, bueno, los atendemos. Primero pasan por un consultorio y el paciente que ya de entrada vemos que viene con alguna insuficiencia respiratoria y que de acuerdo a la evaluación que hicimos consideramos que no es un paciente para ambulatorio, al menos en el momento, pasa inmediatamente a una cama del servicio. Cabe destacar que las camas de nuestro servicio son todas individuales, son habitaciones individuales. Tenemos una cama por habitación. ¿Para qué? Para evitar el caso sospechoso con el caso ya positivo. Evitar las contaminaciones cruzadas, se llama en el ámbito de la salud. Allí empieza todo el trabajo, digamos, la parte más pesada de esto, que es los cuidados con los elementos de protección personal que nosotros debemos tener.
Como les comenté antes, nosotros ya veníamos haciendo prácticas para esto porque no es fácil. Una cosa es verlo en televisión, vestidos así, que en algunos hasta causa un poco de gracia, pero no es fácil colocarse los elementos y no es fácil sacárselos. Nos colocamos los elementos de protección, tratamos de entrar la menor cantidad de gente posible a la habitación para no exponer a más personal. Esa es la idea, siempre cuidar al personal. Siempre fue así, desde el primer momento fue lo que charlamos. Cuidemos al personal, no expongamos. Entonces tenemos que tener realmente un personal capacitado para esto. Generalmente entra el médico con el enfermero y trabajamos en equipo. Esto también es importante recalcar porque es un trabajo en equipo, pero literal de la palabra. No es una frase hecha, es un trabajo en equipo. Desde el director del hospital, el jefe de servicio, el médico, el enfermero, camillero, el personal de limpieza, todos debemos trabajar de la misma manera, todos debemos seguir la misma línea. No sirve que yo me cuida y me ponga todo si mi compañero no lo hace o si algún integrante del equipo no lo hace. No sirve así. Trabajamos con el paciente y le realizamos todas, bueno, las que no voy a detallarlas porque sería medio pesado para la población escucharlo, pero realizamos todos los estudios y todas las acciones médicas y de enfermería que se necesitan. Todos los pacientes, la gran mayoría de los que ingresan al servicio van hasta TAC para hacer las tomografías como protocolos y ahí se decide qué se necesita hacer con ese paciente, si se necesita que quede internado y en qué lugar quede internado, ya sea en el área de clínica COVID, terapia intermedia o en su defecto en terapia. Al principio de esto la mayoría de los pacientes no requerían atención, internación, eran pacientes que los podíamos manejar de una manera ambulatoria. Después, a medida que fue aumentando los casos, ya teníamos pacientes que necesitaban la atención y ahora vemos que muchos de nuestros pacientes necesitan directamente la internación en el servicio de terapia. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa en serio. Es muy doloroso y triste y angustiante para el personal de salud salir de estar 12 horas de guardia o 16 o lo que sea, salir a la calle y escuchar que esto es mentira, que esto no existe, que es un engaño, que es para manejar, para tapar otras cosas. No es un engaño y acá no se trata de tapar nada. Esto es una realidad y la gente se muere por esto. Estábamos acostumbrados a verlos por los canales de televisión en otros países. Creíamos que a nosotros no nos iba a pasar. Bueno, sí, a nosotros también nos iba a pasar. Y siempre creo que fuimos claros con el mensaje. Nunca dijimos que no nos iba a pasar. Lo que decíamos es que necesitábamos el tiempo para no colapsar el sistema sanitario. Si nosotros no tomábamos las medidas de cuarentena, no tomábamos ese tipo de medidas de que quedarse en su casa, salir lo justo y necesario, evitar o salir después de acuerdo al número de DNI, evitar las conglomeraciones de gente. Si nosotros no tomábamos esa medida, el sistema sanitario ya hubiera colapsado. Y hubiera colapsado hace meses. Lo podemos manejar todavía, lo podemos manejar gracias a esas cosas, gracias al trabajo del personal de salud, que es incansable. Pero no nos tenemos que quedar en esto de que lo podemos manejar. Nosotros agradecemos a la población. Como enfermera les digo, sinceramente, agradezco las donaciones que nos llegan al hospital, agradezco el cariño que pone la gente cuando realiza las donaciones. Es entendible, nosotros lo agradecemos de corazón. Pero lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden. Y es fácil en lo que nos tienen que ayudar. Simplemente es quedarse en su casa, utilizar el barbijo, utilizar bien el barbijo. Yo sé que no queda lindo puesto y que uno se cansa y que al principio molesta y que uno cree que le falta el aire. No, es utilizar el barbijo tapando la nariz, la boca, el mentón. Evitar salir si no es necesario. Si vas al supermercado no vayas con toda tu familia, podés ir solo. No vayas a visitar a tus parientes más viejitos.
comunícate por teléfono con ellos, busca otra manera, todos podemos buscar diferentes maneras, pero necesitamos este acompañamiento de la sociedad y necesitamos que nos cuiden a nosotros en eso también. Nosotros no somos inmunes, hemos tenido muchísimos compañeros que se contagian, a pesar de todas las precauciones que tomamos, a pesar de colocarnos todos los equipos, los elementos de protección personal, el barbijo el N95, el barbijo quirúrgico por encima, gafas, escafandras, mameluco, camisolín, guantes, botas, todo. Así todos nos hemos contagiado igual. Porque un simple error, uno simple, que parezca tonto, a nosotros nos cuesta el contagiarnos. Estamos expuestos, no es como el resto de la población que puede estar en contacto con un par de positivos. Estamos expuestos todo el tiempo. Toda nuestra guardia es trabajar con positivos. Entonces necesitamos que la población nos ayude y nos acompañe en esto, cuidándose ustedes, o sea, siendo responsables. Y siendo responsable no es cuidarse solamente uno, porque ya les dije, nos pasa a nosotros. Si se cuida uno solo y no se cuida el que está al lado, es lo mismo. Entonces, nosotros como sociedad seamos agentes de prevención, ¿sí? Y seamos multiplicadores de la prevención. Si vemos que el de al lado no se está cuidando, digámoselo, ponete el barbijo, lávate las manos, sentate un poco más lejos, no me saludes con un beso. Es increíble que a esta altura de la pandemia, es realmente increíble que a esta altura yo reciba pacientes en el área que cuando le hacemos la entrevista me dicen, no, porque estuve con un caso sospechoso, y nosotros tenemos que empezar a preguntar para realmente definir si estuvo o no estuvo. Y te comentan, no, sí, porque estuve tomando mate y resultó ser positivo. No podemos tomar más mate, ¿sí? O sea, es una costumbre que la tenemos que dejar de lado por un tiempo. No es para toda la vida, es por un tiempo. Tomemos mate solo, que cada uno en su casa tenga su mate. No podemos ya hacer esas cosas. No podemos la reunión familiar, el compartir, salir, esas cosas las tenemos que por lo menos aplazar durante un tiempo para cuidar a nosotros, que somos los que vamos a cuidar a los que se enferman. Por demás, está a decir que agradezco inmensamente el apoyo que hemos tenido el personal de enfermería y el personal del hospital, ya sea en lo que es la sociedad o en lo familiar o en las directivas que vamos pudiendo solucionar los problemas que se van presentando y que podemos solucionar. Como mensaje me gustaría dejarles eso, me gustaría dejarles un mensaje a los jóvenes más que nada, en el sentido de que a veces el ímpetu de la juventud hace que estemos como en contra de las reglas. Estas no son reglas que se imponen, son reglas que se necesita cumplir para que nos cuidemos y para que no nos enfermemos. Y ustedes como jóvenes tienen que ser los multiplicadores de la prevención y tienen que tener en cuenta que quizás cuando ustedes salen y no se ponen un barbijo, aprovechan el día lindo y vamos todos a la ría o a pasear, quizás a ustedes no los afecte, pero sí se contagian y llegan a la casa y contagian a la mamá, al papá, y esa mamá y papá contagian al abuelo, y es así como se va dando. Entonces quería darle un mensaje sobre todo a los jóvenes que necesitamos más que nunca la responsabilidad de ustedes y el acompañamiento. Y a la población en general son 3 cosas simples: uso de barbijo, no a las reuniones sociales, el distanciamiento social y el uso adecuado del servicio de salud.